Bienvenidos sean todos a Enfoque 16, el programa donde les traemos el análisis, los comentarios, las informaciones, todo para mantenerlos a todos ustedes informados. Lenis Martínez estará con ustedes compartiendo todo el contenido y, por supuesto, mi compañero Jesús Camilo. ¿Cómo estás? Gracias, yo encantado de compartir este espacio. Los amables televidentes, agradecerles siempre su sintonía con nosotros aquí en Enfoque 16, decirle que venimos hoy, esta semana, con un programa cargado de informaciones para que usted no se lo pierda, informaciones de las que usted debe enterarse. Camilo, ya iniciando las informaciones en esta semana, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, afirmó ante el juez de la novela Sala Penal del Distrito Nacional que el coordinador del Frente Agropecuario del PRM, Leonardo Faña, a quien demandó por difamación e injuria, ha tratado de dañar su honor y el de su familia. En tono enérgico y molesto, el funcionario declaró al juez Vladimir Rosario que su familia nunca se ha visto involucrada en escándalos, mientras que Leonardo Faña insistió que Peralta se beneficia de la supuesta mafia en la importación de alimentos. De comparecencia pública en televisión y en la radio, pretendiendo dañar el honor y mancillar la dignidad de mi familia. Y todavía se ríe de eso, trayendo turba aquí a Oceana. Cosas que no puede demostrar. Aquí, mi familia ha aportado, y se lo dio los abogados, toda la hoja de vida, de décadas trabajando honestamente. Enterrado y sigue. Y estamos en la audiencia y lo sigue diciendo y es capaz de decir ahí, delante de todos, a la prensa, que yo le estoy mandando papelitos y ofreciendo dinero a través de otro. No solamente que daña el honor de la que pretende dañar, sino que continúa. Y por eso hemos venido acá. Por eso puse esta demanda, por presunto hecho en el pozo. Y aquí el único imputado es ese señor. El único imputado es ese señor. Aquí nadie más está imputado. Él es que está imputado por difamación y por injuria. El que dice la verdad ni difama ni injuria. Lo que se ha demostrado hoy es que el ministro administrativo de la presidencia y el ministro de Agricultura son socios en dos empresas. Se demostró hoy que hacen negocio y se benefician de la importación de alimentos. Él se puso bravo, pero él se pone bravo porque le dicen la verdad. Que no se ponga bravo, que demuestre. Si yo estoy hablando mentira, tengo que pagar la consecuencia. Ahora, si yo estoy hablando verdad, otro paga la consecuencia. Bien, Lenny, hablando del tema justicia, pues nos vamos a la línea noroeste, donde la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Valverde, pues envió a prisión por 3 meses a un hombre que hirió a su expareja en el juzgado de paz del municipio Esperanza, frente o en las propias narices de las autoridades. Bárbaro. La magistrada Anadelia Rosario Sánchez pues adoptó la medida en contra de Miguel Ángel Valerio Díaz, que hirió de 9 estocadas a su ex concubina Tania Herminia Monteliz Noesí, de 33 años de edad. Valerio Díaz agredió a la dama mientras ambos se encontraban en el juzgado de paz de Esperanza, tratando de conciliar una litis que mantienen por la supuesta falta de manutención de 2 hijas menores de edad que procrearon ambos. El prevenido deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Mao. La mujer se encuentra recluida en el Centro Médico Dr. Montesino de Esperanza y los médicos dijeron que dentro de su estado delicado se recupera. Bueno, Camilo, lo cierto es que esto realmente nos dice el porqué que la ley de partidos políticos debe de aprobarse, porque como vemos, todo el mundo se entra ahora a la política y por supuesto que no es para beneficiar a los más necesitados ni a los pobres, como aquel cliché que tanto utilizan nuestros políticos. Así es, y de verdad que yo creo que es tiempo ya de que esa normativa se apruebe en el Congreso Nacional, porque data de 15 años ya
ya es una adolescente Así que es. va rumbo a la adultez y todavía no se ha podido aprobar esta normativa porque, de acuerdo a algunos actores, no ha habido voluntad ni interés por parte de la clase política de ningún partido en la República Dominicana de aprobar esa ley. Así mismo. Bueno, Lenny, entonces cambiando de tema, pasamos al área educativa, que ha sido el sector donde se ha hecho énfasis desde el gobierno a fin de que logremos mayor calidad tanto en los docentes como en los educandos. Ahí ha hecho el presidente de la República, el gobierno dominicano, hincapié, y en esta semana pues cientos de profesores y técnicos protestaron frente al Ministerio de Educación en contra de la medida del ministerio para elegir mediante ternas a los nuevos directores regionales y distritales. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, advirtió que están dispuestos a tomar otras medidas contra la decisión adoptada por el ministro de Educación, Andrés Navarro. Dijo también que de él dependerá el desarrollo del año escolar y también, pues, de su lado, el dirigente sindical Rafael Pepe Abreu dijo que el ministro ha concluido o ha conducido más bien el conflicto con torpeza y que si no tiene capacidad para resolverlo, que renuncie a su posición. Vamos a escuchar. La terna es para que esa comisión le presente a él 9 personas y de esas 9 personas, sin importar la nota, él va a escoger una persona. Es una burla, eso es un engaño que estos sindicatos no vamos a aceptar. Nosotros rechazamos esa actitud, rechazamos la ordenanza, rechazamos la terna, llamamos a concurso como debe de ser, pero para los puestos vacantes. Como Ministerio de Educación respetamos la posición de la Asociación Dominicana de Profesores, a la vez que queremos dejar claramente establecido de que con este proceso lo único que busca el ministro Andrés Navarro es continuar con el proceso de fortalecimiento institucional. Y a propósito del sistema educativo en nuestro país, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores denunció que 110 escuelas en construcción a nivel nacional se encuentran paralizadas en el país por falta de pago a los ingenieros contratistas y que otras 80, las cuales fueron entregadas e imparten docencia ya, tampoco han sido pagadas. El presidente del CODIA, Juan Ramón Cruz, emplazó al Ministerio de Educación a honrar la deuda con sus agremiados, la cual asciende a unos 6.900 millones de pesos. Vamos. Iniciaremos desde este instante un proceso de acciones encaminadas a buscar soluciones que permitan la paralización y rectificación de los atropellos que el Ministerio de Educación materializa en contra de alrededor de 1.300 ingenieros y arquitectos contratistas que levantan los centros escolares para la tanda extendida. Es preocupante la existencia de 80 escuelas terminadas que no se han pagado, 110 detenidas en su proceso de construcción y otras que no se han iniciado por diferentes problemas, como es la falta de solares para su levantamiento. Bueno, Lenin, y en otro ámbito, pues en la parte tributaria y económica en nuestro país, el empresario José Luis Pepín Corripio propugnó por una reforma fiscal integral, la cual establezca que las grandes empresas paguen mayores impuestos que las pequeñas, lo que permitiría, de acuerdo al empresario, un mayor crecimiento económico en la República Dominicana. Y de su lado también el presidente de la Asociación de Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, planteó que el incremento de impuestos no ayuda a mejorar las recaudaciones en el país. Escuchemos. Dinero que debiera hacerse escalonada, que la parte de la sociedad que es de la clase media y la clase baja debe de ser protegida con una escala menor de tributación, porque y voy a referirme a eso cuando hable aquí hoy, la tributación igualitaria de 100,000 pesos que se gane una persona de clase pobre o clase media no es lo mismo que 100,000 pesos de lo que se gane una clase adinerada, y por lo tanto no debe tener la misma tarifa de impuestos. La reforma fiscal de este país tiene que ser tan profunda
que tiene que ser especie de una revolución fiscal. Mire, cuando nosotros hablamos de una reforma fiscal profunda, necesariamente no nos estamos refiriendo al aumento de los impuestos a nadie, sino reorganizar todo lo que tenemos. Aquí hay muchos incentivos que ya no tienen razón de ser, ¿entienden? Aquí hay mucha gente que no está pagando, aquí hay mucha ilusión, aquí hay mucha evasión, aquí la estructura fiscal de este país es muy compleja. Estamos de acuerdo con la reforma fiscal definitivamente, entendemos de que sí, pero hay que buscar la forma de que las MIPYME no tributemos igual que las empresas grandes. Bueno, señores, Magín Díaz, el director general de Impuestos Internos, se pronunció también afirmando que el 60% de las empresas en el país evaden el pago de impuestos sobre la renta y otro 40% no paga el impuesto de transferencia de bienes industrializados y TEBIS. El funcionario dijo además que ante esa realidad, la nueva ley de lavado contempla un capítulo destinado a sancionar drásticamente la evasión fiscal y la defraudación tributaria. Las consecuencias que prevé la ley son muy fuertes. Por ejemplo, para las empresas, independientemente de la responsabilidad penal de los accionistas, gerentes, directores, administradores o empleados, además de eso implica multa de hasta 2.000 salarios mínimos o hasta el valor de los bienes lavados, clausura definitiva de los locales, prohibición completa de realizar en el futuro las actividades que estaban realizando, cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones administrativas y disolución de la persona jurídica. Bien, en otro orden, pues el ministro de Agricultura, Ángel Esteves, aseguró que desde que fue detectada la presencia del caracol africano en el país, la institución ejecuta el protocolo internacional de erradicación en una zona residencial de Bávaro, eso es en la zona este del país, y asimismo, pues el funcionario ha dicho que se encuentra focalizado y que no se ha extendido a ninguna otra zona de la provincia La Altagracia. Vamos a escuchar. Faltan los cultivos agrícolas, ya que ataca más de 100 cultivos agrícolas. Gracias a Dios, hasta ahora la plaga se ha localizado en la región este del país y en una zona donde no hay desarrollo de una gran agricultura. Son zonas de bosque. Es un caracol también de difícil control, porque oye lo que hace. Ese caracol llega y se inhibe, se entierra y puede durar hasta 3 años enterrado. Y él, en tiempo de sequía, y él vuelve y sale en tiempo de lluvia y de humedad, él tiene probabilidad de desarrollarse más rápidamente. Entonces, cuando entra en una plantación, la recomendación es quemar la plantación con todo. Entonces es complicado porque tampoco eso no garantiza el control. Bueno, Camilo, y continuando con las informaciones, a propósito de haber permitido una vez más el proyecto de ley de partidos políticos, muchas voces se han alzado en protesta para que se apruebe dicha ley, aunque el organismo encargado de ponerla en práctica, como lo es la Junta Central Electoral, se muestra poco esperanzada de que así ocurra. Pero Amy Reyes nos trae las informaciones y los detalles acerca de esta situación. Gracias, Lenny y Camilo. Nueva vez imperan las reacciones con la no aprobación de la ley de partidos políticos en la pasada legislatura, acción que ha generado un avispero y el accionar en varios partidos políticos a nivel nacional. Usted sea espectador del siguiente reportaje. Tal es el caso del bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano, que reintrodujo al Congreso Nacional los proyectos de ley de partidos y régimen electoral perimidos en la pasada legislatura. Máximo Castro Silverio y Ramón Rogelio Genao dijeron que el partido tomó la decisión ante la negativa de la Junta Central Electoral de reintroducir las piezas.
Asimismo, reiteraron el llamado a celebrar una cumbre de liderazgo político y establecer acuerdos que permitan que ambas piezas sean aprobadas en la legislatura que inicia el próximo 27 de febrero. Estamos sometiendo en el día de hoy, luego que perimieron ambas leyes, la ley de partido y la ley electoral, realmente sometimos los mismos proyectos que se estaban discutiendo en la comisión, porque la Junta anunció que no, realmente producto de la desconfianza que ha generado la no aprobación, anunciaron la Junta Central Electoral que no iban a proponer de nuevo la propuesta. El día de hoy el Partido Reformista hará redepósito de los proyectos de ley electoral y ley de partidos y agrupaciones políticas a fin de que la clase política dominicana se aboque a concertarlo y consensuarlo a partir de en la próxima legislatura que se inicia el próximo 27 de febrero. Hacemos esto porque el Partido Reformista fue el pionero en plantear la transformación del régimen electoral al introducir en el 2002 el primer proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas. Mientras el diputado oficialista Luis Alberto Tejada manifestó que es tiempo de que la comisión bicameral que estudia la ley de partidos políticos y régimen electoral defina los acuerdos que el sistema de partidos necesita. Aseguró que de no establecerse esta ley para este año, el sistema político correría el riesgo de deteriorarse. Lo que se podría dar es que se podría seguir deteriorando el sistema de partido y es lo que no debemos de permitir. Ya eso es algo que se ha comenzado y de manera definitiva ya nosotros tenemos que terminarlo. Ya la ley de partido debe de ser un hecho aquí, si Dios lo permite, en este año que estamos comenzando. Otro en accionar fue Eduardo Estrella, presidente del Partido Dominicanos por el Cambio, quien acudió a la Junta Central Electoral a expresar su preocupación por la no aprobación de la ley de partidos políticos en la pasada legislatura y responsabilizó de la demora al Partido de la Liberación Dominicana, en especial al presidente Danilo Medina, pidiendo sacar de la ley el tema de las primarias para que avance el proyecto. Al presidente de la República de que de una vez y por todas le entreguen a este país en el Congreso la ley de partido y la ley electoral. Que no siga el PLD deteniendo la aprobación de esa ley para que la Junta pueda tener un marco jurídico para el nuevo proceso electoral. Y en ese sentido entendemos que una forma puede ser sacar de la ley de partido lo que es el tema de las primarias, que se apruebe la ley sin eso y que cada partido internamente escoja su sistema de selección. El presidente de la Fundación de Exmilitares Constitucionalistas, Andrés Fortunato, afirmó que la Junta Central Electoral dispone de los mecanismos legales necesarios para regular las campañas electorales, a falta de una ley de partidos, al asegurar que la Ley 275-97 otorga facultades a ese tribunal comicial para fiscalizar las campañas electorales y garantizar un proceso transparente. Asimismo, negó que la ausencia de la ley de partidos constituye una amenaza para la democracia nacional en las elecciones del 2020 si la Junta Central Electoral toma medidas al respecto. Puede pasar de la próxima legislatura. Yo pienso que no hacerlo sería una muestra más de desconocimiento de la institucionalidad democrática, porque ya no se trata solo de una demanda, de un anhelo de la comunidad política y de la sociedad, sino de que a partir de la reforma del año 2010, hace 8 años, debió reformarse la ley orgánica electoral como consecuencia de esa reforma. La ley de partido no se va a aprobar. O sea, y si se aprueba va a ser una ley de partido que le convenga solamente al grupo gobernante. Mi consejo a la Junta Central Electoral sería que trabajen con las herramientas que tienen. Pura y simplemente la Constitución de la República establece que la Junta Central Electoral es el organismo competente para organizar las elecciones. Tiene que trabajar con las herramientas que tiene disponibles. Que se olvide de la ley de partido, porque a mi modo de ver la ley de partido va a llegar a las elecciones del año 2020 y no va a haber ley de partido.
En ese sentido, Julio César Castaños Guzmán advirtió que de no aprobarse el proyecto de ley de partidos políticos en la próxima legislatura, no habría tiempo para su implementación para las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 2020. Y es que la dilatación en la aprobación de dicha ley ha desatado la manifestación de varios juristas, asegurando que no hay voluntad ni interés para que la ley de partidos políticos sea aprobada antes del 2020. Al alegar que pese a ser aprobada dicha ley, continuará el mal manejo en el sistema político nacional. Porque para las elecciones pasadas, la Constitución de la República se aprobó en menos de 3 meses, para que pueda el presidente Danilo Medina reelegirse como presidente constitucional de la República Dominicana. Entonces, es una ley que tiene más de 10 años en gavetas, más de 10 años propuesta su aprobación. Entonces, eso deja claro la voluntad del legislador dominicano sobre la aprobación de la misma. En República Dominicana todavía no hay condiciones para aprobar la ley de partido. Desde hace más de 14 años, el poder legislativo está integrado de un solo bando político. Más claro, el PLD tiene la hegemonía del poder legislativo y el PLD no ha querido que se apruebe la ley de partido. Y yo dudo que la ley esté para esa fecha, pero también comparto el criterio de la persona del doctor que nos antecedió. No es que la ley va a resolver el problema político en la República Dominicana, ni va a resolver todas esas dificultades que tienen las organizaciones políticas. Esa ley de partido tiene dando vueltas por el Congreso desde hace más de 20 años. Y evidentemente no hay voluntad política para aprobarse, por una razón sencilla, porque hoy ellos están como chivos sin ley, hacen lo que quieren y obviamente ni quieren ni necesitan una camisa de fuerza, ni disposiciones que mermen los derechos a abusar que ellos tienen en el día de hoy. A lo cual Castaño Guzmán afirmó que los señores legisladores tienen la pelota en su cancha y deben tener la altura de miras para ver la responsabilidad del momento. Es que la próxima legislatura inicia el próximo 27 de febrero y se extenderá por 150 días. Amplios sectores muestran preocupación por la demora en el Congreso Nacional en la aprobación de la ley de partidos políticos que tanta falta hace al régimen político nacional. Ya era tiempo justo y necesario que los partidos políticos entiendan que les compete involucrarse en dicho proyecto, velar por la aprobación, y aunque el PLD ha sido el protagonista en la demora, no solo es responsabilidad de ellos, sino de cada partido y por consiguiente de la Junta Central Electoral de velar por el consenso y la aprobación de la ley de partidos, y para ver si así y solo así se rige y controla el desmedido uso del sistema político a nivel nacional. Gracias y hasta la próxima. Bueno, Camilo, seguimos con las informaciones. En esta semana, Lenny, pues una trayectoria o una entrega, ¿verdad? Una motivación, un émulo que hace el Ministerio de Administración Pública en la República Dominicana es que le otorga, ¿verdad?, un premio a las instituciones públicas que han tenido un buen desempeño o que han tenido el mejor desempeño en su responsabilidad en el tren gubernamental en la administración pública, y ese galardón fue otorgado al Hospital Reinaldo Almanzar, el máximo galardón, pero otras instituciones han sido merecedoras de placa y reconocimientos, así como diversos centros educativos en la República Dominicana a nivel nacional. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro Ramón Ventura Camejo acerca de este importante evento en la República Dominicana con el objetivo, según él, de lograr mayor transparencia e institucionalidad. Reto muy grande porque la idea es seguir avanzando
Hoy recibimos medalla de oro en el premio a la calidad que da el Ministerio de Administración Pública, pero la semana pasada recibimos también el primer premio que da la Oficina de Tecnología de la Información. Tiempo comprometido, ¿no?, de seguir trabajando por la excelencia de nuestro servicio. Como yo dije, el Instituto Dominicano de Aviación Civil es la entidad del Estado, garante de la seguridad operacional de la aviación civil, y eso en términos simples es que las personas que abordan los aviones lo hagan de manera segura y lleguen sanas y salvas a su destino. Bueno, Camilo, y luego de esa información es tiempo de hacer una pausa comercial, pero al regreso estaremos conversando con Iván García, quien es presidente de la Federación de Comerciantes de República Dominicana, así que no se muevan. Este es uno de los mayores regalos de la madre naturaleza. Y al ver tanta belleza, lo que más queremos es poder compartirlo con aquellos que amamos. Eso es lo que LG quiere a través de su tecnología OLED TV. Que veas lo mismo que estamos viendo ahora. LG OLED TV. Como cada año en el mes de enero, Santo Domingo se convierte en la capital iberoamericana de la buena gestión en el sector público, con la celebración de la 10ª Semana de la Calidad, organizada por el Ministerio de Administración Pública y dedicada en esta ocasión a la República Federal de Alemania. Del 15 al 17 de enero 2018, expertos dominicanos y alemanes debatirán importantes temas acerca de las buenas prácticas en la gestión pública, la función pública alemana, la participación ciudadana en el proceso legislativo, aspectos prácticos de las contrataciones públicas, medidas de prevención de la corrupción en la administración alemana y la inversión en la construcción de carreteras y vías férreas. Del 15 al 17 de enero, en el Hotel Sheraton Santo Domingo, 10ª Semana de la Calidad, con la entrega del Premio Nacional a la Calidad y reconocimiento a las prácticas promisorias del sector público. Invita Ministerio de Administración Pública. Avanzamos para ti. Bien conmovidos e impactados con las causas que pueden dar lugar a la manifestación de una ictericia, porque por lo regular la gente piensa que esto es algo sencillo y puede ser realmente algo de importancia. Primeramente, háblenos qué es la ictericia y qué puede provocarla. La ictericia no es más que la coloración amarillenta que toma la piel, las mucosas como de la boca, de la nariz, las conjuntivas como la del ojo, a consecuencia del aumento de las bilirrubinas. Puede ser tanto la indirecta o la directa. La indirecta es la que viene, para que entiendan mejor, es la que viene de la destrucción de los glóbulos rojos, y la directa o conjugada es la que viene del metabolismo del hígado, el metabolismo hepático. Pasan por el hígado, luego se eliminan ya sea por el intestino o por la orina. Cuando esta se acumula, aumenta más de 5 miligramos sobre decilitros, pues entonces vamos a evidenciarlo en el paciente, ya sea en la piel, como les dije, en la conjuntiva ocular, en la mucosa de la boca, debajo de la lengua, de la nariz, básicamente en esas áreas. ¿Qué puede provocar ese aumento desproporcional de la bilirrubina, doctor? Bueno, hay muchas causas. La más común es la fisiológica. Fisiológica es, como el nombre lo dice, natural, de la evolución y evolución natural del organismo. En el 60% de los pacientes, o recién nacidos, por ejemplo, que nacen de término, niños sanos de término, pueden presentar la ictericia fisiológica. En cambio, en el 85%, un poquito más elevado, de los pacientes prematuros o bajo peso pueden presentar esta entidad. Es fisiológica porque uno espera verlo. Se supone que el recién nacido nace con una cantidad de glóbulos rojos muy elevada, lo cual se le da naturalmente en la etapa fetal para protegerlo y oxigenar su cuerpo. Pero ¿qué pasa? Luego que el recién nacido nace, como el nombre lo dice, después que nace, se supone que esa cantidad de glóbulos rojos van a destruirse porque no van a hacer el trabajo
ejecutar el trabajo que hacían antes de nacer. Entonces se destruyen precozmente. Ya vemos que un recién nacido puede manejar, o sea, los primeros días, niveles elevados de hemoglobina, 15, 16, 17, y ya cerca del mes esto puede bajar bastante y es fisiológico. Ya un niño de un mes, por ejemplo, vamos a ver que va a manejar niveles de 11, 12, 13, o sea, mucho más bajos. Además de la causa fisiológica, entonces, ¿qué otra causa más hay? Bueno, como le dije, la causa fisiológica es la más común, pero también existen causas patológicas o condiciones que pueden producirla que no son normales. Entre ellas tenemos las infecciones, son muy frecuentes en los recién nacidos, como ustedes saben. También tenemos enfermedades de incompatibilidad sanguínea, ya sea por ABO o RH, incompatibilidad con la madre. También vamos a ver enfermedades, por ejemplo, por malformación del glóbulo rojo, ya sea a niveles de membrana, a niveles de hemoglobina, o por deficiencias enzimáticas del glóbulo rojo, que son patologías que se pueden heredar, también le pueden conllevar a producir ictericia importante. Doctora, entonces háblenos qué demandan a nivel de indicaciones, tanto cuando son las causas fisiológicas como cuando son patológicas. Bueno, las causas fisiológicas, lo ideal es el seguimiento con su pediatra, porque como ya el nombre lo dice, al ser fisiológica es solamente observaciones. El paciente se supone que puede manejar hasta un nivel de bilirrubina, lo esperado es 2, de 3, un recién nacido de término, y hasta 15 en un recién nacido pretérmino, pero es el seguimiento. Muchas veces ya muchos pediatras tienen la costumbre, la regla de mandarlo a coger, por ejemplo, un poquito de sol, que del todo no está mal, pero científicamente se ha llegado a la conclusión de que realmente las radiaciones del sol son muy pocas. O sea, tú no mandas a la mamá a desnudar al niño en el sol. O sea, solamente coge las pequeñas áreas que tienes cubiertas, que son muy pocas, y además la distancia del sol le llega una cantidad muy mínima de radiación para isomerizar y producir que esa bilirrubina se metabolice y se convierta más soluble. Entonces no es tan efectiva realmente. Lo que hay que hacer es el seguimiento. Hay una escala, por ejemplo, que se llama la escala de Kramer, que el pediatra la usa mucho, en el cual él, haciendo un examen físico al paciente, se da cuenta qué tan alto está el nivel de bilirrubina según el examen físico. Entonces eso puede orientar mucho. Si por ejemplo me llega un recién nacido, que yo veo que tiene la coloración muy amarillenta, ya va cara, tórax, piernitas, brazos, y me llega hasta las plantas de los pies y palmas de las manos, eso me orienta a que muy probablemente ese recién nacido pueda tener niveles de bilirrubina muy elevados, hablando encima de 18, 20 miligramos sobre decilitros. Sobre 18 es lo realmente preocupante para ustedes como especialistas. Sí. Okay. Si es prematuro, con menos, con 15, porque el prematuro tiene la desventaja de que al ser más inmaduro, todo es más lento, más retrasado. El cierre de la membrana hematoencefálica también es un poquito más lenta y puede haber más daños y secuelas neurológicas a largo plazo. Doctora, cuando las causas de la ictericia son patológicas, sabemos que ya demanda un tratamiento un poquito más complejo. Se habla de la fototerapia, ya tiene experiencia. Entonces, háblenos de eso, doctora. Sí. Bueno, en el caso de la ictericia patológica, esta es la que produce aumento importante de bilirrubina en el recién nacido de término mayor de 18, en el recién nacido pretérmino mayor de 15 miligramos sobre decilitros. Esta bilirrubina se dice que es tóxica, para que se entienda, porque al ser insoluble se acumula y se deposita, como les dije, en muchos tejidos del cuerpo y también en los ganglios basales del cerebro, lo cual puede dar como consecuencia alteraciones y secuelas neurológicas importantes, sordera principalmente, retraso psicomotor, parálisis cerebral. Entonces son situaciones en las que hay que tomar medidas lo más pronto posible. De las opciones terapéuticas que se pueden utilizar está la fototerapia. Cada una lleva su indicación dependiendo del paciente y de los niveles de bilirrubina. La fototerapia es una luz
ultravioleta, como una lámpara. Hay mantas, hay lámparas que se utilizan en el área de recién nacido, la cual produce una luz que produce isomerización de la bilirrubina, o sea, ayuda a convertir la bilirrubina de forma no soluble en insoluble, para que pueda entonces metabolizarse por el hígado y ser eliminada por la materia fecal o por la orina. Entonces, así evitaremos efectos a largo plazo o secuelas importantes. ¿Qué daños pudiera causar esto? Es bueno que la población conozca si tiene efectos secundarios la fototerapia en los niños. Bueno, los efectos más importantes son los efectos salud del momento, no tanto a largo plazo. Como es una luz ultravioleta, puede quemar al paciente. Se recomienda que se use de 30 a 40 centímetros de distancia del recién nacido, con protección de la retina, o sea, de los ojitos, y también de los testículos en los varones. Como son tejidos que hay mucho recambio celular muy acelerado, pues entonces la luz puede afectar un poco esas áreas y se protegen. Pero realmente a largo plazo no hay efecto importante, es más quemaduras si se coloca muy cerca o mala posición, y los efectos que puede ocurrir a nivel de la retina, que tampoco son muy comunes, pero hay que evitarlos, y a nivel del tejido testicular. Ok, bueno doctora, ya usted habló sobre las secuelas que esto pudiera tener a largo plazo de no ser atendida a tiempo, un tipo de esta situación. Entonces, bueno, que usted le haga un llamado ya a las madres, sobre todo las medidas que deben de ser tomadas para evitar dentro de lo que más se pueda, ¿verdad? Dentro de lo posible, este tipo de casos. ¿Qué pueden hacer las madres? Bueno, lo más importante es un buen seguimiento desde antes del niño nacer, en el embarazo. Es importantísimo el seguimiento, es importantísimo que el médico y el paciente tengan una comunicación clara y se investiguen a fondo aquellas circunstancias que pueden ocasionar problemas en el niño. Por ejemplo, muchos pacientes, muchas mamás que no saben que son de un tipo de sangre, que no saben que el papá es de un tipo de sangre, que pueden ocasionar problemas sobre recién nacido. Son cosas que se pueden evitar. Entonces, o por lo menos tenerla pendiente para que no sucedan, o que van a suceder, por lo menos estar al tanto, más el médico. Entonces, importantísimo el seguimiento desde antes del niño nacer. Ya luego que el niño nace, igualmente el seguimiento muy estrecho con su pediatra, cualquier signo de alarma, que usted lo vea, los ojitos muy amarillos, inmediatamente vaya al pediatra, porque no somos médicos, o sea, no son médicos. Supone que el pediatra que tiene experiencia y ya desde que ve el paciente desde una vez le puede sugerir cualquier entidad, pues puede actuar a tiempo, pero no dejarse de llevar de los vecinos, ni de ponerle sol, porque el sol realmente, científicamente no es evidenciado que da efecto importante para bajar la bilirrubina, y si está en piel es porque está muy elevado. Es bueno que la gente sepa que el IRMI está preparado, que cuenta con la tecnología para enfrentar este tipo de eventualidad. ¿Qué puede decir con relación a eso? Sí, realmente el centro tiene muy buenos perinatólogos, además de que está habilitado, tiene las cunas con su fototerapia que están bastante, o sea, bien equipadas y o sea, al día. En ese sentido podemos brindar el servicio sin ningún inconveniente y estamos a la hora. También tenemos servicio de hematología, que en dado caso podemos ayudarlo para cualquier orientación o seguimiento. Muchísimas gracias, doctora. De nada. Continuamos con el desarrollo de Enfoque 16. En esta ocasión tenemos el honor de recibir al presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, el señor Iván García, con quien por supuesto vamos a conversar de diferentes temas, pero todos de interés nacional. Camilo. Así es, dámosle la bienvenida, ¿verdad?, a Iván, quien además de ser presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, es ingeniero eléctrico. Bienvenido, Iván. Buenas, gracias por la invitación. Estamos aquí a su entera disposición para responderle las preguntas que ustedes entiendan del lugar. Así es. Iván, como en los últimos años usted se ha inclinado por el comercio, obviamente, pues vamos a comenzar con esta área y hay que hablar de este sector ante un fenómeno social que es la especulación. ¿Cómo anda la realidad del comercio, Iván, ante esta situación cuando somos un país, gracias a Dios, productor de diversos rubros agrícolas?
Bueno, ya realmente la palabra especulación per se, ya es una palabra que ya salió del vocabulario de lo que es el comercio y de lo que es el consumidor. Porque gracias a los acuerdos de libre comercio que ha firmado la República Dominicana, ya se saben cuáles son los artículos y cada qué tiempo que se pueden importar de los rubros agrícolas, que son los alimentos de consumo masivo en la República Dominicana. Ahora, sí, lo que el consumidor tiene que conocer es que hace 3 años el dólar estaba a 43,30 y ya hoy está bordeando casi los 49 por 1. Entonces, estamos hablando que antes $1 millón eran 43.300.000 pesos y ahora son casi 49 millones de pesos. Y esa diferencia de casi 6 millones de pesos automáticamente la termina pagando el consumidor, porque el comercio absorbe una variación pequeña de la prima del dólar, pero cuando en 3 años ya estamos hablando de casi 6 millones de pesos por cada $1 millón, es mucho dinero y automáticamente comienzan a subir los productos de primera necesidad. En los últimos 3 meses, que la prima se ha estado moviendo de 48 hasta 49 como está en estos días, ya por ejemplo las grasas comestibles subieron un 5%. Entonces todos los productos han comenzado a subir de precios, pero no por especulación del comercio, sino por el problema de la prima del dólar. Ahora, hay artículos, como es el caso del ajo, la cebolla, que se subastan en la Bolsa Agroempresarial de la República Dominicana, lo cual es un contrasentido porque se está comprando a más. Entonces ahí se está originando una especulación porque se llegó a pagar hasta 90 pesos por el derecho a importar una libra de ajo y 30, 40, 50 pesos por importar una libra de cebolla. Entonces ahí sí se afecta directamente al consumidor porque 2 o 3 personas han creado un oligopolio en estos productos que se subastan en la bolsa agroempresarial y están afectando directamente al consumidor. Aquí todos sabemos que se llegó a consumir ajo casi a 300 pesos la libra, fruto de esa especulación que se está dando en contrasentido, propiciada por el mismo gobierno, porque estos 90 pesos por cada libra pasan directamente al Ministerio de Agricultura. Pero hay una parte que es todavía mucho más preocupante y es bueno que la Dirección General de Impuestos Internos escuche estas palabras que vamos a decir. Señores, en la subasta de la Bolsa Agroempresarial, a ningún empresario comercial que participa se le entregan comprobantes fiscales. Entonces es un dolor de cabeza. Pero eso es serio. Para los que participan en la subasta porque no tienen forma de cómo justificar ante la Dirección General de Impuestos Internos. Por ejemplo, se subastaron 100,000 quintales de ajos. Estamos hablando de que en promedio entre 90 y 70 que se compraron, el promedio 800 pesos. Entonces, cuando estamos ya hablando que 100,000 por 800, estamos hablando de 800 millones de pesos sin una factura fiscal. Entonces quiere decir, me disculpa la interrupción, sí, quiere decir entonces que quien vende ese producto pues no está reportando esa venta también a impuestos internos. Bueno, hay un problema serio porque no se reconoce ese gasto, ese costo de 800 millones de pesos que pagaron los que participaron en esa subasta, no tienen forma de cómo presentarlo ante la Dirección General de Impuestos Internos. Así que además de que se están encareciendo los precios de esos productos que la gente consume, aunque son condimentos, pero se consumen todos los días en todos los hogares de la República Dominicana y está llevando también al comercio, a los que participan en esas subastas, a la informalidad por no entregársele un recibo con comprobante fiscal de esos 800 millones de pesos que recolectó el Estado a través de la Bolsa Agroempresarial. Bueno, otro tema, también usted ha establecido algunos factores e inconvenientes y que terminan pues encareciendo los productos.
hay una situación también que se da con los productores nacionales y es esta cadena de intermediación que hay entre el productor y el consumidor. Entonces vemos que se quejan los productores de que el precio que cobran los intermediarios es mucho más inclusive del costo de estos productos. Finalmente resulta que al consumidor final llegan estos productos con un precio elevadísimo. ¿Qué pasa con esto? ¿No se puede hacer algo para impedir esta situación? Bueno, es correcto. ¿Qué problemas tenemos nosotros como país? Bueno, primero, es bueno que se sepa que el ajo, antes se producían 150,000 quintales de ajos en el Valle de Constanza, porque en el año 1998 la Federación Dominicana de Comerciantes, apoyando a los productores de ajo y apoyando al consumidor para que no hubiera inestabilidad en los precios de ese artículo, se producían 150,000 quintales cuando nosotros compramos la producción de ajo de Constanza hace 20 años. Hoy se están produciendo solamente 15,000 quintales al año. Entonces, ¿qué problema tenemos nosotros con los productos del campo que obviamente no se producen en la capital, sino en zonas tan distantes, Pedernales, la línea noroeste, el Arroz, San Francisco de Macorís? Oye, el problema es que el Merca Santo Domingo, que lo iba a construir el sector privado a través de nosotros, la Federación Dominicana de Comerciantes, lo estatizaron. Lo hicieron una parte más de la burocracia estatal. Entonces, ¿qué no se ha implementado? Oigan, lo primero es que los aguacates, para poner un ejemplo, aunque se compren a 5 pesos, a 10 pesos al productor, al final de cuentas se dan cuenta que lo terminan pagando en las calles a 50 pesos y a 40 pesos cada unidad de aguacate. Pero es que no hay una política definida aquí en República Dominicana de parte del Ministerio de Agricultura para ayudar a los productores nacionales, porque lo correcto sería que esos aguacates, cuando se compren en el campo, vayan con cajas especiales, plásticas, para que los productores, cuando coloquen los aguacates, no se dañe ninguno. Pero todos vemos cómo vienen las camionetas, los camiones cargados de aguacate, uno encima de otro, que solamente la manipulación, en la manipulación de la carga, se pierde el 20 y el 30% de los aguacates. Después entonces llegan a los mercados, en los mercados comienza el proceso de maduración, que también se pierde un 20 y un 30%. Entonces pues salen las personas a la calle a vender los aguacates, salen con 20 aguacates maduros. Y si solamente pueden vender 10, entonces van a perder 10 aguacates más. Entonces, si no se crea una efectiva cadena desde la producción hasta llegar a los grandes mercados como aquí en la capital, si el gobierno no prepara esa cadena de comercialización para que los productos lleguen en excelentes condiciones y que los compran, ni al final el comercio, que es que lo venden, se originen tantas pérdidas en lo que es la cadena de comercialización. Lo mismo pasa con los aguacates, lo mismo pasa con los guineos. Vemos los camioncitos de guineos que vienen hasta el tope, también aplastando uno encima de otro. Pasa también con las naranjas, en fin, con los plátanos. Entonces, el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, que su función debe de ser vigilar porque los productores del campo sean rentables en sus procesos de producción, sin que se le afecte al final el precio a los consumidores en la República Dominicana. Bien, precisamente, Iván, en ese sentido, como se apunta de que se pierde un alto porcentaje del precio de los artículos, del costo, desde la producción hasta el consumidor final. Eso es por una parte. Por otra parte, también hemos visto que en ocasiones la producción agropecuaria específicamente se ve reducida por falta de atención de las autoridades. Además, una competencia desleal también que hacen son las importaciones de muchos productos que lo generamos aquí también en nuestro país. Entonces, ¿cuál es el daño? ¿Cuál es el impacto negativo
que representa para ustedes como comerciantes, para el comercio nacional, el que se estén importando productos cuando aquí se puede abastecer de la producción nacional al mercado y sin embargo de manera arbitraria, con permiso de importación otorgado de manera arbitraria, también se importan productos? ¿Cuál es el daño que le hace a ustedes como comerciantes? Bueno, lo primero es, como le explicaba con el caso del ajo, el país tiene que entender cómo el ajo dejó de venderse a 30, 40 y 50 pesos la libra hace muchos años, porque con las importaciones lo que hicieron fue que destruyeron la producción de ajo de Constanza. Por eso es que hablar que en 20 años que se haya reducido a solamente un 10% la producción de ajo, es solamente un elemento que el ministro de Agricultura debiera de tener muy en cuenta, cómo se le ha ido reduciendo la producción en manos de este actual ministro de Agricultura. Entonces, lo mismo está pasando, por ejemplo, con la cebolla. Los principales productores de cebolla en Baní, en San Juan de la Maguana y en la línea noroeste. Entonces, han dejado también de producir cebolla, porque la cebolla, por ejemplo, en Holanda, un saquito de cebolla cuesta en Holanda, puesto en República Dominicana, como $7, que estamos hablando de 350 pesos. Entonces, ¿cómo pueden competir los productores locales con esta cebolla que viene desde Holanda, que son altamente eficientes en la producción, cuando aquí entonces otorgan esos permisos y lo que hacen es que se destruye la producción nacional? Una competencia desleal. Una competencia desleal, pero hay una cosa, no es propiciada por el comercio, es propiciada por las mismas autoridades de agricultura, que su función es proteger a los productores y proteger a los consumidores, y no están cumpliendo con esa función. Ya aquí en San Juan de la Maguana casi no se cosechan habichuelas rojas, ya aquí el 80% del consumo de habichuelas es procedente de Estados Unidos, que son las habichuelas pintas. ¿Por qué? Porque con el mismo esquema desincentivaron la producción de habichuelas en el Valle de San Juan, y hoy por hoy hay que importar el 80% de las habichuelas que se consumen en República Dominicana. Pero eso entra en contradicción con aquella política que tiene el presidente Danilo Medina, incentivando la agricultura en el país, a los productores, dándole el financiamiento para pagarlo con muchas facilidades. Entonces eso entra como en contradicción, esa situación del Estado proporcionar esos permisos, que ya se sabe que va en detrimento de los productores nacionales, y por otro lado tenemos ese incentivo que supuestamente se hace desde el gobierno para incentivar la producción. Entonces, ¿cuál es la dicotomía que hay aquí en toda esta situación? Bueno, si uno chequea la visita sorpresa, estamos hablando, y está bien que se apoye a los productores de jagua, a los productores de lechosa, a los productores de limón, porque son frutas que nosotros necesitamos, y que realmente nosotros somos un país tropical donde nuestras frutas, por la exposición de 12, 14 horas al sol, tienen un sabor completamente diferente a las frutas importadas. Aquí solamente tiene un apoyo total la producción de arroz, porque se creó el sistema de pignoración de arroz para proteger a los productores nacionales. Pero los productores de ajo no lo visitan. No hay visita sorpresa. No hay visita sorpresa ni para los productores de ajo, ni para los productores de cebolla, ni para los productores de habichuelas, porque ya prácticamente la sorpresa ha sido que han desaparecido. Bueno, señor Iván, antes de finalizar, porque el tiempo de televisión es muy corto, hay una especie de negociaciones que he escuchado que están tratando de hacer, unos acuerdos con el hermano país de Haití, para ver si se disminuye por lo menos estas vedas y estas prohibiciones de los productos que a cada momento nos sorprenden, y bueno, ya no se puede exportar hacia la vecina, el vecino país, nuestro vecino Haití. ¿Qué hay de todo eso? Mire, lo primero es que cada país tiene derecho a proporcionar las reglas de cuáles productos entran o no entran a su país. ¿Qué nos ha faltado a nosotros como República Dominicana? Oiga, es que nosotros lo que tenemos es
que forzar, así como dice la palabra, forzar un acuerdo de libre comercio con Haití. Porque mientras no se firme un acuerdo de libre comercio con Haití, nosotros estamos supeditados a las decisiones o del ministro de Comercio de Haití o a las decisiones del presidente de Haití. Entonces, a nosotros nos tienen de relajo, a nosotros, los exportadores hacia Haití, porque cuando el director de la aduana escucha que no, que están repatriando ciudadanos haitianos ilegales, automáticamente vienen PRAN, los productos dominicanos no pueden entrar. Así es. Entonces, aquí, hace 5 años, nosotros exportábamos casi 2.000 millones de dólares para Haití. Y ahora estamos exportando solamente 400 millones de dólares, cuando nuestro principal mercado era Haití, porque aquí se habla mucho de las exportaciones para Estados Unidos, 5.000 millones de zona franca, pero tenemos que tener pendiente que 3.000 millones de esos entran aquí como tejidos y partes para la elaboración de esos productos que se exportan para Estados Unidos, y solamente hay como 2.000 millones de dólares que son los componentes de mano de obra y energía en República Dominicana. Que son los que cuentan. Que son los que cuentan, pero el principal mercado nuestro es Haití y nos los estamos dejando quitar de las manos por falta de una firme decisión del gobierno dominicano de resolver esta situación. El ministro de Agricultura debe de estar de mano con el ministro de Industria, Comercio y Pymes y el ministro de Relaciones Exteriores, porque se necesita obligatoriamente este acuerdo de libre comercio, porque la veda a los productos dominicanos nunca la han quitado. Aquí muchas veces hasta se estima al pueblo dominicano diciendo que se levantó, cuando eso es mentira. Nunca la han levantado y la tienen como un instrumento político. La utilizan. Para utilizarla en el momento más preciso. Aquí el cemento, que las principales ventas de cemento que se hacían en República Dominicana ya eran las exportaciones para Haití. Oiga, eso prácticamente lo eliminaron. Solamente se puede ir por barco, o cuando los directores de aduana de Haití se quieran hacer de la vista gorda, entra el cemento, pero no en patanas dominicanas, sino en camiones haitianos. No puede entrar el cemento en Haití. Entonces es como si fuera un contrabando. Entonces aquí el presidente nombra comisiones para resolver la situación entre Haití, pero no nombra los reales comerciantes, los reales exportadores, que son los que tienen la experiencia de cómo, saben de la situación, de cómo se exporta para Haití. Lo que pasa es que también nosotros, como somos tan permisivos, hemos sido tan permitivos con toda esta situación de los haitianos, entonces a veces como que nos impacta cuando ellos ponen sus reglas y nos afecta de forma negativa a nosotros. Bueno, lamentablemente. Tenemos que tener una política de Estado definida. En Haití, un solo dominicano no puede entrar si no tiene su pasaporte y su visa para entrar a Haití. Así es. Y sin embargo, aquí tenemos 2 millones de haitianos en todos los pueblos de la República Dominicana y nadie dice nada. Así es. Bueno, lamentablemente, Camilo, hemos llegado ya al fin de esta entrevista. Lamentablemente el tiempo en televisión es corto, pero yo creo que ha sido provechoso esta conversación con el señor Iván García, quien es presidente de la Federación de Comerciantes de República Dominicana. Muchísimas gracias, y estas puertas están abiertas para cuando quiera pueda venir nuevamente. Bueno, Camilo, lamentablemente hemos llegado al final de este espacio, pero creo que misión cumplida. Así es, como nuestro compromiso social, nuestra responsabilidad es mantener informada a la población. Eso es lo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Gracias por acompañarnos en una entrega más de Enfoque 16. Hasta la próxima.